Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenida Sharon, bienvenida Ana Paula. Me da mucho gusto conocerlas. ¿Sí me escuchan bien? Buenas, sí, buenas noches, asesora Wendy. Buenas noches, buenas noches. Estoy esperando que terminen de ingresar sus compañeras. Me parece que había alguien más todavía en la salita de espera. Bienvenida Jessica. Asesora como que de repente se le corta un poquito, pero sí. Sí, se corta un poco. Ay, luego es que como ha estado lloviendo, no sé por dónde ustedes viven, pero por acá donde yo vivo, en Puebla, ha estado lloviendo y creo que el internet está fallando un poquito, pero espero que ya cualquier cosa me avisan mejor, ¿sale? Si es que no se entiende algo, me van ustedes avisando, por favor. Pues Sí, bien, no se preocupe, aquí conmigo también ahorita va a llover, entonces. sí lo creo. El clima está un poco loco. Ah, Jessica, perfecto. Gracias, Jessica, por avisar. Bien, pues vamos a darle entonces inicio a nuestro primer espacio abierto con su asesora virtual. Les recuerdo mi nombre, Wendy Lucía Rodríguez Álvarez. Soy la asesora virtual de ustedes. Durante estas 4 semanas vamos a estar trabajando de manera colaborativa. Me gusta realizar las sesiones por medio de Zoom porque creo que podemos tener un contacto más directo. A veces cuando se realizan las sesiones por YouTube, veo que luego hay muchos mensajes o quizás se repiten algunas dudas, entonces así es más fácil para mí y sobre todo también para ustedes, para que si gustan pueden levantar su manita o pueden ir compartiendo en el chat las preguntas que pudieran tener sobre las actividades que vamos a estar revisando. En caso de que ustedes quieran participar, pues solamente les digo, alzan su manita y les doy la palabra para que ustedes habiliten su micrófono y de esta manera vamos a estar trabajando. Tenemos un espacio hasta el final en donde podemos compartir las dudas y las preguntas. Sin embargo, durante esta sesión, a lo largo del transcurso, así les comentaba, si tienen dudas, las pueden expresar en el momento para no esperarnos hasta el final, ¿ok? Pues bueno, otro punto importante. No sé si ustedes sepan, bueno, yo ya lo publiqué en el foro de novedades, ya les publiqué la parte de la participación activa y sobre todo la cuestión de los puntos extras si ustedes ingresan a sesiones, a espacios abiertos con asesora virtual y sobre todo si ustedes participan activamente. ¿Cómo pueden participar activamente expresando sus dudas, sus preguntas, algún comentario que vaya de acuerdo a lo que estamos revisando, quizá alguna estrategia que quieran compartir, quizá algo importante que ustedes consideran que va de acuerdo a lo que estamos revisando, adelante. Con esto yo les voy a estar tomando en cuenta la participación de esta sesión y les voy a asignar el 1.25 por cada sesión que ustedes asistan. Cuando terminemos de realizar todas las sesiones, que son 8, ustedes van a tener 10% adicional al puntaje que ya tienen dentro de sus actividades, ya están planeadas. Muchas veces esto les ayuda. Si es que en alguna actividad tuvieron algún puntaje bajo, no entregaron alguna actividad, se les cerró el tiempo, no lo sé, y tengan precisamente este puntaje quizá un poco bajo o no tal cual como ustedes esperaban, bueno, este 10% les ayuda muchísimo. En anteriores generaciones, ahora que ya he tenido casi todas las generaciones seguidas desde que iniciamos este ciclo, bueno, este año, y en todas las generaciones precisamente les ha ayudado, algunos han alcanzado el 100% de promedio de su módulo 4, entonces creo que sí es bastante ayuda, pero por eso ustedes tienen que corresponder solamente participando activamente, ¿ok? Pues bien, hasta acá vamos bien, supongo, ¿verdad? Les voy a compartir mi pantalla, ¿ok? Para que nos vayamos guiando sobre lo que vamos a revisar el día de hoy. ¿Sí la ven todos? Perfecto, gracias, Sharon.
Gracias, Jessica. Entonces les digo, este es el primer espacio abierto con su asesora virtual. Este corresponde a la semana 1 del módulo 4. Y bueno, el grupo que me corresponde, con el que me corresponde trabajar es la generación 38, el grupo 029. Listo. Estas son el orden del día con el que vamos a trabajar. Si por algún motivo no nos da tiempo terminar todos los puntos, los vamos a retomar o los podemos concretar en la siguiente sesión, que va a ser el día viernes. Las sesiones me gusta realizarlas a las 8 de la noche porque generalmente es como que el horario en el que tenemos un poco más de disponibilidad. Y sobre todo, bueno, a mí me marca... Ay, se me fue un poco la señal, sí, ajá. Sí, me marcó que se estaba yendo el internet. Es que les digo que está lloviendo mucho y por eso es que está fallando, pero bueno, lo importante es que ustedes me sigan acá. Bien, entonces les decía, me gusta realizar las sesiones a las 8 de la noche, los días miércoles y viernes. Si ustedes, y aparte, bueno, nos marcan que siempre tiene que ser después de las 4 de la tarde. Debido a que yo trabajo en el turno vespertino, para mí es un poco complicado realizarlo antes. Yo termino mis clases a las 7:30, cuarto para las 8 ya estamos saliendo de la escuela. Pero por eso es que a partir de las 8 me parece que podría yo tener el tiempo suficiente para tener nuestra sesión. ¿Está bien con ustedes, Ana Paola, Sharon y Jessica? ¿Está bien que lo tengamos viernes y miércoles a las 8 de la noche, 8:30? ¿Ustedes cómo ven? Yo las veo o en el chat o alzan su manita, como ustedes me digan. Miércoles y viernes a las 8 de la noche, miércoles y viernes a las 8:30, a las 9, ustedes como me indiquen. O un día a las 8, un día a las 9, no sé, el viernes quizá a las 9. Como... Ok, a las 8. Ay, Dios, estoy teniendo algunos problemitas con el internet, pero voy a hacer todo lo posible eh, para solucionar. Ahorita estoy checando, si no, pues me conecto a las 8. Ok, perfecto. Dice Ana Paula que a las 8. Sharon, que a las 8 está bien, perfecto. Vamos bien entonces. Bueno, entonces les comento, pues vamos a avanzar en esta parte del orden del día. Primero es la bienvenida a módulo 4. Después les voy a comentar cuál es el propósito de esta sesión. Haremos una revisión de actividades muy breve, solamente con algunos puntos específicos que me gustaría abordar en cada una de los puntos y sobre todo las actividades en específico, algo que ustedes tienen que revisar. Después, el foro aprendiendo, la parte de cómo vamos a trabajar el foro aprendiendo, los acuerdos sobre los horarios próximos, que es lo que estábamos comentando hace un momento, sugerencias generales y el espacio para dudas y comentarios. Sí, Sharon, de repente el internet falla y las plataformas y todo. Pero bueno, ténganme paciencia, que ahora sí no es cuestión mía, es cuestión del internet que no está muy bien por la lluvia. Bien, les comento, esta es la unidad 1 denominada Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Durante estas 4 semanas lo que van a ustedes a revisar son diferentes textos literarios en diferentes épocas, de diferentes autores y sobre todo cómo cada autor tiene cierto enfoque para demostrar lo que estaba viviendo, lo que estaba sucediendo en su contexto o quizás simplemente para hacer una reflexión hacia la sociedad. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Además, vamos a revisar temas relacionados con el análisis de textos literarios, ya que los vamos a leer, los vamos a analizar de diferentes géneros, narrativo, lírico, dramático. El propósito de esta sesión va a ser orientarlos a ustedes en el logro de sus actividades, sobre todo que se vuelvan más completas, que ustedes tengan un puntaje más alto y no más
digamos, como más alto del 100%. ¿Sí? Me refiero a que tengan el puntaje alto de acuerdo a lo que se establece en las rúbricas. Entonces, por eso los voy a estar orientando. Y yo solo espero que este módulo les deje sobre todo el hábito por la lectura. Vamos a estar revisando muchos de ustedes. No acostumbran leer o bien no tienen como tanto gusto por la lectura. Bueno, ahora lo vamos a desarrollar durante estas 4 semanas. Les deseo mucho éxito. Esta es la actividad integradora número 1. Acuérdense que hay 3 textos que tienen que revisar. Al que ingrato me deja Bustamante de Sor Juana Inés de la Cruz, El rey burgués de Rubén Darío y La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. Oh cielos, Sharon, ¿me dices que no te gusta leer mucho? Oh cielos, bueno, no se preocupen, vamos a ir poco a poco y quizás si no tenían, como les decía, el hábito, no acostumbraban, bueno, más adelante a lo mejor digan, bueno, después de todo creo que no estaba tan mal, ¿no? Vamos a verlo desde diferentes perspectivas, contextos y también formas, porque no todo va a ser por medio de tal cual un texto normal. Algunos más adelante vamos a estar enfocándonos en otros puntos que yo creo que va a ser como de diferente, cómo podemos leer un texto literario que no nada más sea, les decía, texto, sino que aparte puede ser un poema, puede ser en una plataforma, puede ser en un sitio web, puede ser solamente un video. Entonces vamos a hacerlo de diferentes maneras para que no les sea complicado, ¿ok? Pero bueno, para esto, para la actividad integradora número 1 hay que descargar el archivo, se llama analizar textos literarios y es similar a lo que yo les voy a indicar en la parte de acá. De esto lo que me interesa es que ustedes pongan mucha atención que son 3 textos y todos los puntos que aquí se indican deben de llenarse de los 3 textos, porque me sucedió con la generación que acaba de terminar, la generación 37, que no sé si pensaron que quizá algunos puntos se tenían que trabajar y otros no. Entonces fue complicado porque había puntos que les faltaban, había otros que se habían basado en otras actividades. Entonces yo aquí sí les pido que todo esto sea original. Van a identificar autor, género literario, tal cual hay unos puntos que no aparecen. Hay unos puntos que no vienen dentro de la lectura y digan, ah, bueno, es que este texto literario se enfoca al género tal o el contexto de la obra es este. No lo hay. A veces no lo tiene, solamente es la lectura. Hay muchas cosas que tenemos que interpretar, por ejemplo, de los personajes que no viene indicado tal cual. Este es el personaje fulanito, principal, secundario, incidental, etcétera. No hay tampoco. Pero conforme vamos leyendo lo vamos a ir interpretando, espacio, tiempo, acciones, etcétera. Hay puntos que también tenemos que hacer investigación. Por ejemplo, no va a aparecer el contexto sociohistórico y cultural de la obra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar en fuentes confiables cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra y puede ser de las 3 diferentes, ¿no? El contexto del autor, qué estaba sucediendo en ese momento para que el autor pudiera hacer esa obra. El contexto sociocultural y histórico, bueno, se enfoca a todo lo que pasaba en la sociedad cuando crearon esas obras. Dime, Sharon. Asesora, pasa que yo ya he buscado esa información sobre el contexto sociohistórico, bueno, de la obra. El primero que investigué, pues, fue Al ingrato que me deja Bustamante. Pues, no me sale una redacción como tal, a pesar de que le he buscado de diversas maneras, lo que más me sale son respuestas en blog o ese tipo de cosas. Entonces, no sé si eso lo pueda tomar. Depende mucho si la fuente para ti es confiable. Si, por ejemplo, nos vamos a Wikipedia o es un blog que algún alumno creó y ahí compartió todas sus tareas, bueno, va a ser un poco complicado. Ahorita les voy a enseñar unas fuentes confiables, los buscadores de fuentes confiables para que ustedes puedan apoyarse en esta información. Lo que sí les menciono es que muchas veces tenemos que buscar en la biografía o quizá la parte del contexto de la obra. Ay, perdón, se movió esta. Ya. El contexto de la obra, porque muchas veces, les decía, no viene como tal, lo vamos a interpretar, pero nos podemos ir también por la fecha cuando se publicó. Por ejemplo, Al que ingrato me deja Bustamante, buscamos cuándo se publicó y sobre eso nos enfocamos quizá en las características de la sociedad
de esa época en específico. El rey burgués igual, si buscamos la biografía de Rubén Darío y aparece cuando creó el rey burgués, cuando escribió el rey burgués, entonces buscamos así características de la sociedad de esa época y quizá eso pueda ser como un poquito más fácil. ¿Cómo ves, Jana? Y sí, eso era también lo que le iba a decir, que, eso era lo que estaba pensando, y eso se podía hacer, porque dije: "Es que de otra manera, pues, no me sale la información". Sí, a Pero veces gracias por responder mi duda. sí, sí, para servirte. Sí, es que te digo, a veces no nos aparece como tal y tenemos que buscar de diferentes formas. Ana Paula, el contexto sociohistórico cultural de la obra todavía no me queda del todo claro. ¿A qué se refiere? Cuando hablamos del contexto sociohistórico y cultural significa, como le acababa yo de mencionar a Sharon, qué es lo que sucedía en la sociedad, porque obviamente abarca no nada más, no habla como de la obra como en la parte del contexto, ¿no? En la parte de abajo, sino habla de lo que pasaba en la sociedad y sobre todo cuando se creó cuando el autor escribió esa obra. Muchas veces los autores se ven influenciados por lo que estaba pasando, porque quizá, por ejemplo, al que ingrato me deja busco amante de Sor Juana Inés, quizá la sociedad, pues imagínense cómo era tal cual que era Sor Juana Inés, tuvo que recurrir a ciertas cosas para que ella pudiera estudiar, ¿no? Entonces, si nos vamos a eso, podemos investigar y podemos saber que Sor Juana Inés está proyectando precisamente lo que pasaba en la sociedad, qué es lo que sucedía y quizá cómo se expresaban, cómo era la forma en que se daban las relaciones quizá amorosas. Entonces, el contexto sociohistórico y cultural menciona precisamente y se enfoca a la parte de la sociedad, a la parte del contexto, qué sucedía para que el autor pudiera escribir de esa manera, o de ahí también obviamente podemos interpretar el mensaje que el autor quiso dar porque sucedía eso dentro de la sociedad, ¿ok? Entonces, por eso les decía, si no les aparece como tal contexto sociohistórico, entonces váyase a investigar cómo era la sociedad de esa época. Ahí sí nada más van a tener que ustedes buscar cuándo se creó Al que ingrato me deja buscamante, cuándo se creó el rey burgués y cuándo se creó la verdad sospechosa. Y ahora sí, buscan características de la sociedad en, por ejemplo, 1940. Ah, bueno, entonces ya les van a aparecer las características para que entonces ustedes lo puedan interpretar. ¿Sí, Ana Paula? Bien, vamos avanzando. Intención del autor. ¿Cuál era la finalidad por la cual el autor dijo, bueno, vamos a hacer esta obra? Quiero que reflexionen, quiero hacer entender cierto mensaje, quiero que la gente valore, etcétera. Ahí lo podemos interpretar. El argumento, bueno, me voy a ir a la parte de la acción, que es donde generalmente les falla un poco. El argumento es como la parte resumida de qué trataba en general la obra. El tema se habla, por ejemplo, habla del amor, de la desilusión, de la traición, de la tragedia, todo esto, bueno, ¿cuál podría ser en una oración quizá? ¿Cuál es el tema? En cuanto a la acción, es donde generalmente he encontrado en otras generaciones que tienen esos pequeños detalles. Cuando hablamos de la acción, nos referimos a 3 sucesos que se dieron durante la obra. ¿Qué pasó al inicio? Lo que pasó que obviamente por lo que pasó al inicio se desencadenó la siguiente acción y al final termina en esta acción. Son 3 acciones que se cuentan en la parte donde dice cuál es la acción. Y se enfoca, les digo nuevamente, se enfoca a lo que pasó al inicio, al desarrollo y al final. Son 3 oraciones diferentes, ¿va? El tiempo de la obra, si ustedes investigan por eso, les decía, si ustedes investigan cuándo se creó, bueno, entonces ahí nos podemos enfocar y decir, bueno, esa es de la sociedad contemporánea, es la sociedad actual. Inclusive esto puede ser futurista, si es que en algún momento ustedes lo ven así, pero busquen por esa información de la obra y de sus autores. Y los personajes, les decía, si no aparecen como tal, los podemos interpretar de acuerdo a lo que estuvimos leyendo. Quizá en Al que ingrato me deja buscamante no va a aparecer como tal. Personaje fulanita, personaje fulanito. No, pero sí podemos ir identificando. Ah, bueno, no dice tal cual los nombres, pero yo creo que era esta más este más este, ¿ok? Hay como que diferentes. El espacio es a donde se desarrolló la obra. Si, por ejemplo, ustedes se lo imaginan, de acuerdo a lo que leen, se desarrolló, por ejemplo, en un castillo, se desarrolló en una casa, se desarrolló en una escuela. ¿Cuál es el espacio en donde ustedes se imaginan
que la obra fue actuada, digamos, si lo pusiéramos así como si fuera una obra actual, bueno, donde se imaginan que es como el escenario. Ese sería el espacio, ¿va? Y después tenemos ya las tres preguntas que se relacionan la parte del análisis. Casi siempre las últimas preguntas de una actividad van a enfocarse al análisis del tema que ustedes estuvieron revisando previamente. Entonces, si aquí dice, aquí nada más lo que les indico es que se apeguen, que dice de 10 a 12 líneas como extensión, mínimo tienen que ser 10 líneas, máximo tienen que ser 12. En la parte de abajo de la pregunta 4, 2 o 3 párrafos, exactamente crean ustedes 2 o 3 párrafos que no sean más de 15 líneas. Y en la última pregunta, de 10 a 12 líneas igual. Que sea el mínimo 10 líneas, máximo 12 líneas de extensión de su respuesta. El contexto del autor, dónde nació, cuándo nació y un poco de su vida. Muchas veces lo han interpretado así algunos alumnos como el contexto, casi toda la biografía. Pero si ustedes lo quieren hacer más resumido, ¿qué estaba sucediendo para que el autor pudiera quizá, por ejemplo, en el caso de algún autor que lean ustedes, y de repente dicen, bueno, es que a este autor le costó mucho trabajo porque su vida fue trágica, porque su vida fue marcada por esto y esto, y entonces él, ¿cómo lo demuestra? Bueno, lo demuestra creando obras en donde habla precisamente de eso, de la soledad, de la tristeza, etcétera, todo lo que influyó para que el autor pudiera crear esa obra. Pero sí, si quieres enfocarlo al contexto del autor, Ana Paola, dónde nació, cuándo nació y un poco de su vida, ¿puede ser eso? Sí, claro, aunque te digo, es más como enfocado, quizá un poco más resumido, no tanto como la biografía, porque eso sí me ha pasado, que algunos alumnos comparten toda la biografía del autor ahí, en el contexto, y no es como tal. Sí pueden tocar algunos puntos de la biografía, pero no tiene que ser completamente toda, como que lo más esencial. Dónde nació, cuando nació, un poco de su vida, pero más enfocado a por qué creó, qué sucedió en su vida para que él pudiera crear este tipo de obras. El caso de Sor Juana quizá fue un reflejo de lo que ella estaba viviendo. Quizá tuvo un amor no correspondido, quizá se enamoró de una persona equivocada, y por eso vamos a leerlo, vamos a leer la biografía y sobre eso interpretamos. Bueno, es que ella tuvo una decepción amorosa. Bueno, es que ella se enamoró de alguien que no debía y por eso es que entonces narra su experiencia en la obra. ¿Ok? Como que vinculamos como por qué sucedió, más bien, qué sucedió con su vida y lo vinculamos con la obra. Sí, espero que me haya dado a entender, Ana Paula, ¿sí? O dímelo, o lo explico nuevamente. Bien, entonces les digo, son 4 preguntas. Ok, gracias, Ana Paula. Entonces les digo, son esas 3 preguntitas con esos tipos de extensiones, a eso hay que apegarnos para que así la respuesta entonces ahora sí sea completa. ¿Va? Siguiente. Bueno, esta es de la actividad integradora 1. ¿Hay alguna otra duda? De la actividad integradora número 2, textos literarios, lenguaje y expresión humana. ¿Ninguna duda? ¿Ninguna? Ok, no. Perfecto. Vamos avanzando. Entonces, de la 2 es un poquito más sencillo, son obras un poco más cortas. La canción del oro de Rubén Darío y El perro y el cocodrilo de Félix María de Samaniego. Son sencillas, pero cada una necesita obviamente realizar cada aspecto dentro de la actividad que viene de esta manera. Ahí me pasé. La actividad que van a descargar es similar a esto. ¿Qué aprendiste? Primero, la pregunta número 1 se enfoca a la canción del oro de Rubén Darío. La pregunta número 2, con sus incisos, a la obra El perro y el cocodrilo de Félix María de Samaniego. En la 1, ¿qué aprendiste del texto? ¿Alguna problemática de la vida real que ustedes identifiquen en el texto? Bueno, no sé, quizá, por ejemplo, la parte que hablábamos de Sor Juana Inés, si era la decepción, si era algo relacionado a esta parte del amor no correspondido y demás, bueno, entonces aquí cómo lo podemos identificar que sea como una problemática de la vida real. En esta obra,
¿Qué opinan sobre el lenguaje? ¿Se les hace que es muy fácil? ¿Se les hace que es bonito? ¿Les gustó? ¿Era algo diferente? Etcétera. Lo vamos a compartir. Siempre hay que justificar. Aunque vean que ustedes ven que tiene un cuadrito de texto que es como cortito, como pareciera que solamente es una línea, en realidad lo pueden editar y pueden alargar su pregunta, su respuesta, perdón. Siempre hay que justificar, hay que decir el porqué de esa opinión. Bueno, aprendí, por ejemplo, aprendí que, no sé, que hay problemáticas de la vida real que se siguen dando en nuestros días por esto y esto y esto. Ejemplo, ¿no? Porque precisamente sea lo que ustedes tengan que contestar, ¿no? Menciona Sharon, no importa la extensión de la respuesta. En este punto no hay tanto como extensión, no lo marca aquí, pero mínimo yo creo que 2, 3 líneas va a ser suficiente para que ustedes puedan argumentar, porque son preguntas muy, muy sencillas, son preguntas muy cortas. Entonces, igual, solamente decir por qué, mientras diga por qué, porque yo considero esto, porque a mí me pareció, porque al leer la obra se me hizo, etcétera, etcétera. ¿Okay? En la 2, el perro y el cocodrilo dice, con tus propias palabras, como si le contaras a un amigo. Les digo que está un poco complicado por la lluvia, perdón. Ahora sí que no es cuestión mía, pero les agradezco que ustedes sigan acá. No se vayan de la sesión. Bien, entonces, estábamos en el punto número 2. En donde les decía de 5 a 10 líneas, como ya ustedes leyeron El perro y el cocodrilo, por ejemplo, y entonces como si me lo trataran de contar a mí o se lo contaran a alguien más, entonces, así se trababa el audio, ay, perdón, es que les digo que a mí no me apareció hasta apenas que decía que el internet estaba fallando, pero bueno, ustedes solo permanezcan, yo de todas formas me vuelvo a conectar si es que hubiera alguna situación así, ¿no? Que siga fallando. Entonces les decía, de 5 a 10 líneas, como si me lo platicaran a mí o se lo platicaran a alguien más, van a contar con sus propias palabras la obra del perro y el cocodrilo. Después, ese es en el inciso A. En el inciso B, igual, de 5 a 10 líneas, no nos vamos a pasar. Vamos a ocupar algunas expresiones que quizá vimos en el perro y el cocodrilo y dijimos, bueno, esta frase me gusta, esta frase como que va perfecto si yo se la agrego a la parte que yo ya había narrado en la parte de arriba, ¿no? Le vamos a ir agregando. Entonces, por eso es que ya le vamos a ir como editando. Quizá ya le vamos a... Sí, Ana Paula, se va a quedar grabada la sesión. La estoy grabando y de hecho, en cuanto termine la sesión, la voy a subir a mi canal de YouTube y luego les comparto para que ustedes la vean más tarde en su, pues ahora sí que en donde ustedes usen, ¿ok? Pero yo la comparto en el foro aprendiendo. Bien, entonces les decía, está como que la parte del texto entre 5 y 10 líneas donde ya retomaron algunas expresiones que identificaron en el perro y el cocodrilo, ¿ok? Y ya de ahí nos pasamos, esta actividad es un poco más cortita, pero bueno, hay que identificar cuál es el fondo y la forma. Dentro de los recursos de la semana, de 1, vienen precisamente un recurso que se llama así, fondo y forma. Vamos a buscarlo, vamos a leerlo para que sepamos cuál es el fondo y la forma del texto que ustedes me acaban de redactar. Para que así, obviamente, me indiquen, bueno, por ejemplo, del perro y el cocodrilo, de acuerdo a la versión que ustedes escribieron, bueno, el fondo es esto, la forma es esto, por esto y esto y esto que yo identifiqué, que yo leí, de acuerdo a los recursos que revisamos, etcétera. Y finalmente, ¿qué tipo de lenguaje te gustó utilizar más? Ay, perdón, es que estoy viendo la forma, a ver si con mis datos se puede servir. Es que les digo que sí está muy, muy complicado esto. Sí, estoy haciendo... Ok, el fondo, en pocas palabras, el fondo es... Ay, perdón, es que siguen llegando sus mensajes.
Ajá, es lo que me dice Ana Paola. Que bueno, que toca el tema de fondo y forma, porque no me queda muy claro qué es la forma, y Sharon también coincide. Ok, la forma es cómo se da a conocer, cómo es que nos están dando a conocer estas obras. Por ejemplo, por medio de un cuento, por medio de un poema, por medio de una obra de teatro. Esa sería la forma. El fondo es lo que se dice. Cuando, por ejemplo, el mensaje que se dice de cada una de las obras, pues bueno, entonces ustedes lo tienen que... ¿Sí? ¿Se traba mucho? Sharon. A ver, ustedes me dicen, ¿se sigue trabando? Ya se escucha un poquito mejor. Ok, ok. Bien, entonces les decía, la forma es cómo se da a conocer por medio de, les decía, cuento, poema, obra de teatro, etcétera. Y el fondo es lo que se dice en esa obra. Lo que se dice en esa obra. Bueno, en esta obra se cuenta, se narra una moraleja, se narra una historia que tiene, por ejemplo, un mensaje, etcétera. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Yo se los digo brevemente, pero si ustedes quieren ya profundizar más, solamente les sugiero que regresen a los recursos, más bien de la semana 1, para que puedan ustedes ya distinguir, pero les digo resumidamente es eso, el fondo, lo que se dice y la forma, cómo se dice, cómo se hace llegar ese mensaje, ¿ok? Y ya el tipo de lenguaje, pues ya ustedes identificarán de acuerdo también a lo que estuvieron leyendo, cuál es el tipo de mensaje, de lenguaje, perdón, que les gusta utilizar más. Hay dos actividades formativas que trabajar. Hay una actividad socioemocional en donde tienen que contestar un cuestionario. A más tardar, ay, perdón, acá no le modifiqué. Estas actividades, sobre todo la parte de la actividad socioemocional, hay que contestar el cuestionario porque el cuestionario se cierra precisamente el 17 de julio. Si ustedes no lo contestan, pues es un punto que no van a tener, que es el 5%, que no van a tener dentro de su promedio, y como no se puede habilitar, no se le puede dar como una extensión para que ustedes lo realicen, entonces por eso es que solamente tienen como límite ese día. El día 17, domingo 17 de julio a las 23:59, ¿sale? De recomendaciones del foro, me gusta que ustedes estén leyendo el foro, me gusta que ustedes estén apegando a lo que se indica ahí, porque eso es importante, que muchas veces yo les hago llegar mensajes, les hago llegar información importante, y el foro es uno de los medios por los cuales hago llegar estos mensajes. A veces el foro de novedades, a veces no lo revisan, y es más fácil que revisen el foro aprendiendo, aunque ambos pues también tendrán información. Ya les platicaba, por ejemplo, de los puntajes por ustedes ingresar en la parte de las sesiones, de los espacios abiertos con actividades, más bien con participaciones activas. Entonces, eso está muy bien porque ustedes están trabajando, están leyendo lo que yo les comparto. En el foro aprendiendo también ya vi que algunos empezaron a compartir las lecturas que les gustaron más, cuáles no. ¿Qué sentimiento les provocó en el sentido de que estaban leyendo y de repente dijeron, no, es que está muy complicada y la verdad es que ya me confundí? O que se dijeron, híjole, está súper fácil, el mensaje es muy claro, me gustó mucho la forma en cómo redacta el autor, etcétera. Entonces, creo que les digo, esta manera de que vamos a estar trabajando en los foros, yo les sugiero que nada más vayan revisando lo que yo les doy, les comparto para que ustedes vayan participando, ¿ok? Hay que leer los comentarios de todos sus compañeros para que se den cuenta cómo se va desarrollando pues ahora sí que la conversación. También les pido que al inicio siempre compartan un mensaje de saludo o de bienvenida. Buenas tardes, compañeros. Así como yo les estoy publicando, estimados alumnos, buenos días, etcétera. Después, ahora sí, ya la redacción del mensaje, como tal, el cuerpo del mensaje, y al final una despedida o un cierre de su mensaje. Esto con la finalidad para que después, cuando ya estemos en la semana 3, que tenemos una actividad, un foro,
en donde ustedes tienen que compartir 5 publicaciones, más aparte el foro de la semana 4, etcétera. Entonces, todo esto ya esté como más ensayado, ya como que no les cueste precisamente porque estuvieron trabajando así en el foro aprendiendo. Jessica pregunta si tienen que ser sobre las lecturas de las 2 actividades integradoras de participación en el foro. Así es, en esta ocasión nos vamos a enfocar más a las lecturas de esta primera semana. Entonces tenemos 5 lecturas, de esas 5 lecturas pueden indicar, tienen diferentes opciones para participar, ¿no? Y ya sobre eso me van a decir, bueno, estas me gustaron, estas no me gustaron, la que se me hizo complicada o los sentimientos que me provocaron fue como de angustia, porque alguna sí me preocupó o alguna se me hizo muy, muy fácil, alguna que otra fue como más práctica, me llamó más la atención, quizá por el lenguaje, etcétera. Ustedes lo van a ir compartiendo, ¿sale? Ajá, bueno, es lo que preguntan en el foro. Jessica. Y Sharon también mencionas, exacto, que es sobre lo leído. En esta semana aún, ¿sale? Muy bien. Sugerencias generales, hay que participar de manera clara, sobre todo respondiendo a los solicitados. Y ahí dice, ¿qué opinas sobre esto? ¿Qué te provocó? Entonces hay que compartir precisamente, me provocó esto y esto y esto. Podemos participar en diferentes ocasiones, por supuesto, de modo que ustedes, les digo, vayan teniendo como que esta práctica de estar realizando sus participaciones en el foro. Guardar con la nomenclatura indicada, porque a veces se les confunde si ustedes ingresan la actividad o la guardan de una manera diferente, a veces se les puede confundir y como ya tienen actividades guardadas del módulo propedéutico, del 1, del 2, del 3, entonces a veces se les puede complicar. Mejor identifiquen cuál es la nomenclatura, sobre todo que es del módulo 4, y también verifiquen, ya una vez que lo subieron a plataforma, verifiquen que sea la actividad que ustedes se les estaba solicitando dentro de ese espacio. El uso de muletillas cuando damos respuesta, por ejemplo, en el foro, o cuando damos respuesta y donde dice, ¿cuál es tu punto de vista? O justifica tu respuesta y ustedes empiezan a contestar, pues, bueno, acuérdense que son muletillas cuando hablamos, pero cuando escribimos, por eso va a ser importante evitarlo. Una vez que escribimos nuestra respuesta, hay que leerlo para que entonces ahora sí lo podamos editar y podamos decir esto está mal, mejor voy a compartir. Desde mi punto de vista, las lecturas que más me llamaron la atención fueron estas, o en mi opinión, la lectura que no me gustó, que se me hizo más complicada fue esto, o de acuerdo a lo revisado, fondo y forma es esto y esto y esto. O sea, para que también ustedes vayan trabajando de una manera un poco más formal, dándole como que esta presentación diferente, pero sobre todo que vaya pegado a las instrucciones. Responder a las preguntas planteadas ya que sugieren reflexión. Sobre todo, hay que evitar que sean breves sus respuestas, que nada más sea, sí, sí me gustó, o no, no me gustó, se me hizo complicado. O sea, trabajemos por qué se te hizo complicado, desarrollemos esta parte de no me gustó porque se me hizo complicado, debido a el lenguaje, a no le entendí porque el vocabulario estaba muy difícil, la manera como se expresa el autor fue muy complicada, o fue muy fácil, me gustó mucho, etcétera. Hay que compartirlo precisamente cuál es su punto de vista. El siguiente punto es importante, evitar el plagio. ¿Y cómo lo podemos evitar? Si vamos a revisar diferentes recursos que están en internet, acuérdense que también otros alumnos han compartido sus actividades que ya realizaron ellos de otras generaciones. Pero no porque estén en internet significa que estén bien o que sean las adecuadas.